2 de la tarde con 21 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 72 48 51 58. Nuestras plataformas de Reporte Índigo, Locura FM Capital México. Por si quieren interactuar, ya están listos nuestros 4 invitados, porque vamos con la primera mesa de análisis del 2025. A ver, vamos a hablar de un tema interesante que se quedó también pendiente en el tintero desde el año pasado. Les recuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el día de ayer la reforma a la Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, esto con el objetivo de fortalecer la institución, combatir la corrupción y asegurar la transparencia en sus operaciones, es lo que dice la presidenta mexicana. Al respecto, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó en Palacio Nacional diversos casos de corrupción ocurridos en el instituto que generaron, dicen, pérdidas millonarias, viviendas sin terminar y créditos impagos. Tras este anuncio, la presidenta reafirmó su compromiso de transformar al Infonavit en una institución, dice, transparente, eficiente y libre de corrupción, pues garantizando que los trabajadores puedan acceder a viviendas dignas y seguras. Sabemos también que parte de la reforma al Infonavit es que sea ahora este instituto el encargado de construir las viviendas, cuando antes, pues bueno, ofrecía estos créditos, nos prestaba la lana y como trabajadores íbamos devolviendo y uno pues elegía qué casa o qué vivienda adquirir. Vamos a comentar nuestra primera mesa, ya se encuentra con nosotros, le quiero agradecer y darle un feliz año al diputado del PRI, Rubén Moreira. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias. Hoy nos visita el diputado Federico Dorin del PAN. Bienvenido, diputado, qué gusto platicar contigo, bienvenido. No, gracias a ti, feliz año a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Tenemos a la distancia a la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano. Diputada, bienvenida. Gracias por conectar esta tarde. Gracias a todas y a todos. Lista. Muchísimas gracias. Y también un fuerte abrazo a la distancia. No pudo estar con nosotros, pero ya está conectado el diputado Arturo Ávila de Morena. Qué gusto, diputado, platicar contigo. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. Como siempre, feliz 2025 y saludos a la compañera y a los compañeros que están hoy en la mesa. Ahí está. A ver, al principio de estas mesas de análisis quedamos claros de que había que tratar el tema porque definitivamente había como que muchas dudas entre la población, de qué se trataba los trabajadores. Los trabajadores van a quedarse sin sus recursos, qué va a pasar con el dinero de sus ahorros, ahora el instituto con este argumento de que ya va a ser transparente, pues que no lo era antes, en su momento no se pudo detectar algún caso irregular, ¿por qué anunciarse hasta ahora? Diputado Moreira, su perspectiva de lo que va a pasar con esta reforma al Infonavit. Bueno, primero, es una reforma que se votó en el Senado y está detenida acá en Cámara de Diputados. Así es. Lo que nosotros hemos visto es que el gobierno quiere apoderarse de 2.4 billones de pesos que están en los fondos del Infonavit. Yo ahí quisiera poner algo sobre la mesa. El dinero que ahí se encuentra no es producto de impuestos, no es producto de traslado del gobierno, es propiedad de los trabajadores que representan las aportaciones de los patrones para cumplir con una norma constitucional de darle casa, habitación a los trabajadores. Puede ser bueno, yo creo que no, lo que se propone, pero el problema es que se hace con el dinero ajeno. Entonces el primer tema es consultar a los millones de trabajadores si están dispuestos a aprobar eso que se está proponiendo por el gobierno. A partir también de algo, de informar de manera objetiva, sin adjetivos, a millones de trabajadores de lo que se quiere hacer. Incluso ir a un referéndum donde el trabajador diga, oiga, yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esa es la primera parte. Rápido la segunda. Hasta ahora se maneja en un fondo donde hay un gobierno tripartito. ¿Qué es lo que quiere la reforma? Que algunos de los órganos del Infonavit gravite más en las decisiones del gobierno, pese más las decisiones del gobierno. Incluso el gobierno decidiría quién es el director del instituto, hoy lo hace la asamblea, y ese director tendría derecho de veto. Por otro lado, se dice que con eso no habría corrupción. Bueno, lo que se propone no está relacionado con eso. No se está proponiendo una mejor distribución de la tierra en el país, evitar la especulación, liberar permisos para que sin corrupción rápidamente se pueda construir. Eso no se está decidiendo. Segundo, este gobierno actúa con mucha opacidad.
Si no, veamos quién tiene los convenios de Mexicana, nadie sabe eso. Entonces, te dicen, esta es la solución para un problema. Sí, pero esa no es la solución para ningún problema. Y cierro diciéndote algo. En el último sexenio, en el que recién termina, el director era una persona cercana al gobierno. Bueno, se duplicó la cartera vencida. Y el anterior director hoy forma parte de la bancada del Senado de Morena. Entonces díganme en esa parte, pues la lógica de lo que están haciendo. Y cierro diciéndote, pero además el dinero no es del gobierno, es más, no es de todos los mexicanos. No, es de los mexicanos trabajadores. Diputado Arturo Ávila, ¿algún comentario al respecto debido a que hay un señalamiento específico? Pues mira, comentar que yo estoy muy contento de que el coordinador Ricardo Monreal dio tiempo para que, empezando esta legislatura, las y los compañeros que representan al resto de los grupos parlamentarios pudieran estudiar un poquito la iniciativa, pero me da la impresión de que simple y sencillamente no la estudiaron. A ver, vamos por partes. Lo que estamos buscando es que 7.5 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la vivienda, que ganan menos de 2 salarios mínimos por fin, a través de distintos esquemas como el arrendamiento con opción a compra o como la construcción de una vivienda digna, sin opacidad en la estructura, puedan hacerse de una vivienda. La doctora Claudia Sheinbaum ya dejó como reto para 2025 1 millón de viviendas. Quiero dejar algo muy claro, porque de pronto la narrativa mitómana del PRIAN de veras excede los límites de lo que son capaces de decir en los medios de comunicación. 2.4 billones de pesos no pueden ser tocados, diputado Moreira, y le voy a explicar por qué. 733,000 corresponden a inversiones de largo plazo, no se pueden deshacer inversiones de largo plazo. 1.600.000 corresponde a la cuenta por cobrar de los créditos que ya se otorgaron, es decir, no son fondos líquidos disponibles. Así que este rollo de que se van a robar los ahorros no corresponde más que a un escenario de la patología que tiene hoy la oposición, que es una mitomanía política. Oye. Finalmente, me gustaría cerrar diciendo algo que me parece muy importante. A mí sí me tocó ser, querido exgobernador y amigo, empresario antes de ser político, y yo entiendo perfectamente bien que las estructuras de gobierno corporativo, en manos de 3 direcciones, como estaba antes sectoriales, no pueden tomar decisiones ejecutivas. Está condenada una empresa que tenía 3 direcciones para tomar decisiones. No solamente eso, hay que recordar que una de las direcciones, por ejemplo, la que representa el sector patronal, se amparó incluso para que la Auditoría Superior de la Federación no llevara a cabo revisiones. ¿Qué estamos haciendo? 1. En las asambleas, que es el órgano máximo del instituto, reducimos el número de asambleístas, de representantes, pero hay una proporcionalidad. En el Consejo de Administración también se reduce el número de consejeros, pero sigue persistiendo la proporcionalidad. En la Comisión de Vigilancia, por supuesto, en la de Transparencia, es donde estamos teniendo una mayoría. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer responsables. Un director general es responsable de la toma de decisiones y, por supuesto, de los resultados. Es decir, estamos haciendo lo más empresarial. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que al final cumpla con su objetivo, que es vivienda social, y que no sea el negocio del primo, del cuate, del amigo, o que se sigan construyendo viviendas en zonas donde no se puede ni siquiera transitar, que tengamos viviendas abandonadas y todo el desastre que nos heredaron allá en el gobierno de Felipe Calderón y por supuesto de Enrique Peña Nieto. O de Murat. O de Murat, dice el diputado Moreira. Diputado Ávila, ¿quiere responder, diputado? ¿Le cedemos la palabra a la diputada Claudia Salas? A ustedes, y ahorita ya en la siguiente ronda. Bueno, sí, diputada, a ver, en su opinión al respecto, la postura de Movimiento Ciudadano en esto, que como dice el diputado Moreira, ahorita está detenido de alguna manera, porque posteriormente se va a tener el tiempo para que lo puedan discutir ustedes allá en la Cámara de Diputados. Claro que sí, Mariano, compañeras, compañeros. La postura de Movimiento Ciudadano siempre será a favor de crear vivienda social y asequible. Sin embargo, tendremos que poner sobre la mesa un tema pendiente de conversación. Es qué tipo de vivienda y a quién va dirigida. ¿Y por qué lo digo?
Actualmente el Infonavit otorga solo el 31% de sus créditos a las mujeres y 69% a los hombres. Y tiene que ver con una brecha crediticia del 23%, es decir, las mujeres es mucho más difícil que se dan un crédito del Infonavit. Y sí lo pongo sobre la mesa porque justamente está en la cancha del legislativo hacer un tema mucho más parejo para que las mujeres puedan tener una vivienda social en un gobierno encabezado precisamente por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. También pongo sobre la mesa una premisa que me parece muy importante. Las mujeres adquieren sus créditos después de los 30 años, los hombres desde los 18. Esa brecha, esa década de los 12 años en los cuales los hombres son beneficiados y las mujeres no, hasta los 30, pues justamente hace que el recurso sea totalmente derivado hacia un sector totalmente masculino. Y tiene que ver con condiciones, por supuesto, en el mercado de salarios hacia las mujeres, de salarios sin prestaciones, por supuesto, de vivienda social, pero también con un tema de los cuidados. ¿Y por qué lo menciono? Porque la agenda de los cuidados se entrelaza justamente con el derecho a la vivienda. Y también la agenda de los cuidados es parte de este próximo periodo legislativo. Si no tenemos estancias infantiles de 24 horas, y lo acaba de mencionar la presidenta como un tema importante, estaremos hablando de vivienda que siga siendo totalmente con una visión androcéntrica. Las mujeres, está comprobado que el 44% de las mujeres entre los 20 y 29 años están pariendo, están teniendo hijos. Entonces, muy importante será que el programa que tiene Infonavit, que se llama Mujer Infonavit, también haya una reforma que nos permita que las mujeres no solo tengan 5 años más para pagar, es decir, 70 a 75 años, ni tampoco 20 puntos más en la precalificación, sino que se vea precisamente una condición de desigualdad que está desde el origen, es decir, los años que tienen precisamente cotizando, y también un tema muy importante que es el cuidado de las y los hijos. Y otra cuestión que pongo sobre la mesa, sí, Mariano, rápidamente, sí, si me lo permites, es el punto de esta empresa filial que se va a crear y que en la opinión de la CEMIC, de la Cámara de la Construcción, y la Canadevi, nos mencionan que tardaríamos aproximadamente de 18 a 24 meses en poder crear una empresa con 12,000 personas que puedan tener una mano de obra para que el Infonavit pueda construir. Es decir, en estimaciones que se hace para ese 1,000,000 de casas que se quieren construir, necesitaríamos una plantilla de 12,000 personas prácticamente trabajando. ¿Cómo va a pasar esto? Me lo pregunto y lo pongo sobre la mesa cuando la manufactura presenta enormes listas de vacantes y las personas preferirán mucho más irse a la manufactura que a la construcción. Entonces también es un tema importante de esta empresa que dice en la reforma que se va a crear a la par de esto para poder operar esos recursos con los que se van a estar construyendo esta vivienda asequible y esta vivienda social. Y además, ver si el tiempo es suficiente, ¿no? Por ejemplo, esto que comenta la diputada Claudia Salas, que el tema sobre quiénes pueden tener acceso a estos créditos, si son más los hombres, las mujeres, estaría dentro exactamente de la discusión una vez que tengan ustedes la papa caliente, como comento yo, ya en la Cámara de Diputados. Y agregar, ya que está aquí con nosotros el diputado de Acción Nacional, el diputado Federico Dorin, ¿será posible tratar todos estos temas y ver exactamente y equilibrar exactamente qué se va a hacer con estos fondos, como comentaba aquí el diputado Moreira, y a respuesta expresa del diputado Arturo Ávila? Diputado. Sí, a ver, depende de la voluntad de la mayoría. Es muy importante recalcar varias cosas. Una, ya la señaló muy bien el diputado Moreira, no es dinero público, es dinero de los mexicanos. Hay 77 millones de mexicanos que tienen dinero ahí. No solo los 22 millones de personas que están cotizando activo, sino hay muchos en retiro que todavía tienen su dinero ahí. ¿Por qué hay que cuidar la empresa? No solo porque sea su dinero. En el 2000 la cartera vencida era el 21.4%. Cuando nosotros dejamos de ser gobierno, el PAN orgullosamente era solo el 6.9%. Se redujo a la tercera parte. Bien dice el diputado Moreira, en los 6 años de terror de Morena pasó del 2018 al 2024 al 18.64%. Creció 3 veces la cartera vencida. Eso le está restando margen para atender los requerimientos. Nosotros estamos de acuerdo en que se genere vivienda, sí, lo apoyamos. Tú recordarás cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y sacó este programa de que el 30% de las nuevas construcciones se rentaran a un precio, digamos, accesible. Nunca nos opusimos a eso, pero hay cosas que no nos gustan. Primero, es esto que es cambiar el comité de vigilancia, el de auditoría y el de transparencia para que tenga mayoría el gobierno. No debería tener el gobierno mayoría si son dineros privados, primer argumento. Segundo, no importa el tema. Estás hablando de 2 billones de pesos, 2.4 billones.
y no merecen los mexicanos ser escuchados, porque lo aprobaron los senadores sin que compareciera Octavio Romero Oropeza. Jamás fue el director a explicarle nada a ningún senador, no ha ido el director a explicarle nada a los diputados, no han podido escuchar a los sindicatos. Don Carlos Cebes de Olmo ha levantado la voz en contra de la reforma. Todos los sindicatos se han pronunciado con inquietud. Nosotros queremos un foro de parlamento abierto y hay que revisar cosas como las que decía la diputada Salas. A ver, van a crear una nueva empresa, pero fíjate qué mañosos son. Dice expresamente el dictamen que no se va a considerar una paraestatal. No va a ser parte, digamos, del gobierno, esta empresa apéndice del Infonavit. Pero sí va a tener beneficios, como los que tiene hoy que construye la gente para el Infonavit, que es que no causas el entero del impuesto sobre la renta de lo que construyes. Entonces, sí creemos que se puede hacer la reforma, sí creemos que si se fusiona el gobierno municipal, estatal y federal y aportan, digamos, tierra a los gobiernos estatales y municipales, si aportan servicios a los gobiernos estatales y municipales, se puede abaratar mucho el costo de la vivienda, pero no poniendo en riesgo ni manipulando el dinero de los trabajadores y extrabajadores. Que se haga en un esquema, y si la empresa va a ser exitosa, ¿por qué no tendría que ser para estatal? ¿Por qué un traje a la medida con tu dinero para una empresa que no sea para del gobierno y que como no es para estatal, no se tiene que... Ahorita fíjate la ironía de lo que decía Arturo Ávila. Se ampararon contra las auditorías, claro. Es como si la auditoría viniera aquí a auditar a reporting de que yo voy a revisar cómo se maneja el dinero de la empresa. Pues para eso está el SAT, para eso no está la auditoría. Entonces quieren los beneficios del Infonavit en una empresa que no sea pública para construir cosas con dinero privado, mayoriteando todos los mecanismos de transparencia. Nosotros sí queremos apoyar digamos, la intención, pero no en los términos en los que está planteado, y vamos a pedir en la Junta de Coordinación Política un parlamento abierto, que se escuche a los sindicatos, que se escuche a trabajadores, que se escuche a la parte patronal, y que, perdóname, que el director del Infonavit tenga el decoro de ir a explicarle la reforma a los diputados. Es de una miseria política que un senador del partido que sea apruebe algo, imagínate, 2.4 millones de pesos, y ni siquiera acudió a las comisiones a explicar la reforma. ¿Y será posible, por ejemplo, llevar a cabo, diputado Moreira, un parlamento abierto, sobre todo para escuchar a todos, ¿no? Escuchar a los trabajadores, porque es su dinero. Yo creo que antes del parlamento tiene que haber una gran difusión. Hay 70 millones de personas que tienen dinero ahí, y que muchos de ellos, por la dinámica de la comunicación, tal vez no saben ni que lo tienen, porque luego sucede, ni que se lo quieren quitar. Si esos trabajadores, después de ser informados, después de que se consulte, dicen, oye, pues nos parece el esquema, pues que se manifiesten abiertamente con algún tipo de referéndum, de consulta. Lo que no se vale es decir cosas que no son. Primera, el dinero es de los trabajadores. Eso es una verdad. ¿De quién salió? De los patrones. Segundo, ¿quieres tomar el control de ese dinero? Sí. Se puede disponer de muchas maneras, hasta vendiendo los créditos, ¿eh? O sea, sí se puede disponer. No, y estas inversiones a plazo fijo que dijo, se pueden colocar en el mercado y se las vendes a alguien más y agarras liquidez. Sí, claro. Y lo manejas con otro criterio, ¿eh? Luego, el otro dinero que hay ahí, productos, todo, también sale de donde mismo. Ahora, sí leímos la iniciativa, y creo que también la leyó Ricardo Monreal, porque hace ratito anunció que estaba mal y que le iba a hacer 20 cambios. Y él dijo que sí estaba a favor del parlamento abierto, del que reniega Arturo Ávila. Sí, entonces, pues sí la leímos, la leyó Ricardo Monreal, que dijo que estaba mal, y está mal por muchas cosas que suceden, Mariano y compañeros, en este país. Esas votaciones abruptas, donde Morena es capaz de votar 2 artículos iguales, así iguales, o de desaparecer instituciones de un día para otro que unos días antes habían puesto sobre la mesa. Ahora, ¿qué es importante? Todos queremos más vivienda para los trabajadores. Eso no está discusión. Ni está discusión de que sean mejores viviendas. No. Estamos todos de acuerdo. El tema es que esa reforma... Y creemos que el gobierno necesita mejores herramientas para lograrlo también. Sí, pero el tema es que esa reforma no sirve para eso, ni siquiera para transparentar. En el momento que tú dices, no va a ser una paraestatal, no puede entrar la Auditoría Superior de la Federación, para empezar. Pero se están quejando de que querían auditar dinero privado. Bueno, cuando tú pones al señor Oropeza, al señor, y dices que le tenemos que tener confianza, nada más te digo que ese cuate empezó una construcción de una refinería que dijo que iba a costar $8,000 millones, que anunció que costó $20,000,
y que hay datos suficientes para pensar que costó 24,000 millones de dólares. Entonces, pues no corresponde lo que quieren con lo que va a resultar. Ese es el tema. Ahora díganles a los trabajadores, porque esa lana no es del gobierno, no es de Morena, es más, no es de todos los mexicanos. Ese dinero es de los mexicanos que son trabajadores y que se aportó ahí. Sí. Diputado Ávila, se está poniendo incluso en duda su capacidad de análisis, de ver esa... No, pero eso sí dijo él, ¿eh? No lo sé. ¿Qué respuesta darías al respecto sobre las posturas que están aquí dando los diputados? A ver, yo digo que es demasiado temprano. Yo espero de veras y auguro que en la próxima Junta de Coordinación Política, en la que por cierto me toca participar de la mano de Federico y del propio Rubén Moreira, pues podamos llegar a acuerdos, ¿no? Es deseable, porque todos creemos que las y los mexicanos efectivamente merecen una vivienda digna, ¿no? El tema es el cómo, ¿no? En el cómo a mí me parece que la iniciativa de ley sí cumple con requisitos corporativos importantes. Me parece que no se está poniendo en riesgo el ahorro de las y de los trabajadores. Me parece que, por ejemplo, que la idea de tener una empresa que pueda construir, ojo, no se ha hablado que va a ser la única que va a construir o que no va a participar ya la iniciativa privada, eso es bien importante decirlo. Puede reducir tiempos, puede reducir costos de producción, incluso puede haber compra consolidada de materiales de construcción, ¿no? Se puede dar prioridad a mano de obra en los estados para la construcción de estas viviendas, ¿no? Puede haber crecimiento regional, por ejemplo. Es decir, hay ciertos mecanismos que pueden incluso implementar que ciertas viviendas que están ubicadas en centros de desarrollo urbano, pues cuenten con servicios de agua, electricidad, transporte. Un ejemplo, ¿no? En Aguascalientes, por ejemplo, esta iniciativa fue recibida de buena forma por un gobierno del PAN, que incluso está dispuesto a decir, oigan, yo pongo terrenos, yo pongo espacios para que se pueda construir aquí la vivienda. El objetivo al final es que no tengamos los vicios del pasado, que no volvamos a poner viviendas en donde se van a abandonar, que no se construyan viviendas de 40 metros, penosas, que los primos de los que son directores o gerentes de los sectores no vuelvan el día de mañana a su primo, a su amiga, a la novia, al novio, constructores sin experiencia. Lo que queremos es verdaderamente seguir reglas internacionales que permitan vivienda mínimo de 120 metros, que es lo que se establece como una vivienda digna. Queremos también que haya una implementación que verdaderamente permita a los que menos recursos reciben, y me refiero a estos 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que siguen ganando lamentablemente menos de 2 salarios mínimos, que puedan tener una vivienda. Así es que yo diría, y lo digo de veras, con el mejor de los deseos para 2025, ojalá y podamos ponernos de acuerdo los distintos grupos parlamentarios, ojalá y podamos votarlos o votarla todos en conjunto, ojalá y de veras el propio director del Infonavit nos acompañe, como lo han hecho otros funcionarios en la Junta de Coordinación Política, para que nos explique más a fondo esta reforma. Ojalá y puedan colaborar los compañeros del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano a que la iniciativa sea mejor, si es que requiere algún tipo de mejora, ¿no? Al final de cuentas, reitero, el objetivo de todas y todos, y creo que en esta mesa todos coincidimos, es que necesitamos darle vivienda digna y asequible a las y a los mexicanos. Ok, y entendemos que todavía no hay nada escrito definitivamente, porque se pueden hacer mejoras, se pueden hacer cambios, se pueden proponer incluso otros puntos importantes, como incluso la diputada Salas decía, este aspecto es muy importante. ¿Existe voluntad entonces por parte del Movimiento Ciudadano? Por supuesto, y estamos listas para debatirlo, para poner sobre la mesa esta herramienta indispensable en las políticas y mucho más en políticas de vivienda, que tiene que ver con la perspectiva de género, y no solo eso, sino también la perspectiva metropolitana. Como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, Mariano, compañeros, hemos llevado justamente a la discusión con personal de SEDATU, que ha tenido total apertura para que las reglas de operación precisamente del recurso que se encuentra en esa subsecretaría de zonas metropolitanas, que se va a utilizar para vivienda social, que estamos hablando de más de 30,000 millones de pesos que están en la SEDATU, que aprobamos nosotros como diputados en el presupuesto y que están dedicados a construir vivienda, se haga precisamente con una visión metropolitana, es decir, con accesos a la movilidad, accesos a las escuelas, a las academias, e insisto, con condiciones muy específicas para que sean aprovechables. Tenemos
70 zonas metropolitanas registradas también por parte de INEGI a nivel nacional. Y bueno, ¿en qué estaremos también poniendo el énfasis? Pues justamente en esto, en que la visión sea acompañada de la perspectiva de género y de una visión metropolitana. El día de hoy, aquí en Jalisco, llevamos a cabo justamente la instalación de la Junta de Coordinación Metropolitana para que el gobernador Pablo Lemus, en la cual tomó protesta, para que pongamos justamente a disposición de la política que venga los terrenos necesarios. Es decir, estamos listos para que esto se construya. Sin embargo, hay que definir los cómo, hay que definir la población objetivo a la que queremos también apoyar y disminuir esta brecha crediticia que está actualmente catalogada en un 23% de desigualdad hacia las mujeres. Eso es una brecha enorme, es una brecha que está incluso en recomendaciones de la OIT, también es vigilada, porque los créditos que se dan actualmente a las mujeres, pues es solamente del 30%. Así que habrá que observar muy bien cómo hacemos los transitorios, cómo hacemos de ahí que se dependan reglas de operación equitativas, insisto, con una visión también de metropolitana. Y diputado Dorin, viendo y haciendo un análisis precisamente de lo que se puede corregir o cambiar ante esta propuesta, ahora que está frenada de alguna manera, por decirlo, ¿qué es lo que habría que analizar más a fondo todavía? Que no se vote al vapor, por decirlo. Mira, en el Parlamento habría que revisar básicamente que hoy día en todos los organismos 2/3 partes las tienen trabajadores y empleados, que eso no cambie. Si no vas a malgastar el dinero ajeno, ¿por qué tendrías que tener mayoría? ¿Por qué le quieres quitar a los ciudadanos mayoría para ver cómo te gastas su dinero? Eso nunca vas a encontrar un argumento inteligente para defender eso. 2, ver cómo funciona la empresa. Yo celebro el tono de Arturo Ávila en la segunda intervención, a ver, que nos expliquen qué pretenden hacer, que veamos cómo funcione bien. Yo tampoco quiero vivienda que se abandona porque se construye con mala planeación, pero también hay que ver con honestidad la corrupción. Ellos invocan del PRI y el PAN. Se dijo, y aquí está la diputada, el diputado Moreira y Arturo no van a dejar mentir, hay un diputado del PT al que una diputada del PT, que son aliados de la Cuarta Transformación, le reclamó en tribuna que él tiene más de 100 viviendas del Infonavit a su nombre y que despojó a la mamá de una diputada del PT de una vivienda. O sea, hay casos de corrupción en todos lados. Este argumento maniqueo de que supuestamente solo hay corrupción que revisar en los gobiernos anteriores, no, también dentro de las filas de la Cuarta T hay mucho que revisar, y no solo Murat, sino este diputado del PT, 100 viviendas, Mariano, 100, y ¿sabes quién le reclama? Una del PT que despojó a su mamá. De su propio partido, de su propio, no, entonces, revisemos todo eso, démosle al gobierno algo para atender. Yo sí creo, honestamente, lo que dijo Arturo, también el ejército, a ver, nosotros somos muy críticos de cómo se hace obra pública con el gobierno, con falta de transparencia, pero es legal subcontratar al ejército para la mano de obra para construir algunas viviendas, y eso, si pone el terreno el gobierno municipal, si pusiera parte de los servicios del gobierno del estado, si parte de la vivienda la construyera contratado el ejército, se pueden abaratar muchos costos y en la planeación hacer viable, no construir estos desarrollos que tiene razón Arturo, que construye el mercado sin planeación, sin acompañamiento de los 3 niveles de gobierno y que terminan en el abandono. Hagamos mejor las cosas, pero con diálogo, no con esta actitud de si quieres, si la bebes o la derramas, porque yo soy mayoría y o es a favor o es en contra. No, por la fuerza ni los zapatos entran. Exacto. Pero dialogando podemos serle útiles a México y podemos hacer una buena reforma. Sí, por supuesto, lo que comentaba también la diputada Salas, ¿no? También ya una vez que si esto se aprueba, bueno, ¿quién va a construir? ¿Cuál va a ser exactamente las personas que van a participar en la construcción de las viviendas? Nuevamente el tiempo nos devora, esto significa que está bueno el asunto. Pues vamos a las conclusiones. Diputado Moreira, por favor. Que todos queremos más vivienda y mejor vivienda para los trabajadores, que estamos ante un tema estructural, porque se necesita mejor planeación urbana, porque a los municipios se les está quitando recursos, porque cada vez se trasladan menos presupuestos a los municipios, pareciera que vamos a un régimen centralista. Segundo, que esa ley no va a cumplir con lo que se dice se quiere hacer. Tercero, yo diría, para empezar, el tema que nos dice Federico, pues que los trabajadores y los patrones manden, que son los dueños del dinero, los trabajadores, pero los patrones lo pusieron y no el gobierno. Que hablemos entonces de transparencia, de cómo mejorar las cosas en el instituto, a lo mejor requisitos para ser director del mismo, cómo es posible que quien
quebró Pemex, ahora dirija el Infonavit. Y bueno, también celebro que el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, haya detenido la votación, y eso pues hay que reconocérselo a él, como también vuelvo a insistir, él ya mismo se dio cuenta que tiene errores y por eso está proponiendo 20 cosas distintas, a ver cuáles son, y que los trabajadores decidan, porque ese es un dinero de los trabajadores. Es como si el gobierno dijera, oye Mariano, en tu casa hay 2 habitaciones vacías, vamos a ocuparlas con alguien. Estructuralmente estamos hablando de un tema medio estalinista, no empresarial como se está diciendo acá, al contrario, está estatizar, hacer una empresa del gobierno, restringir a los patrones. Es una expropiación disfrazada del ahorro de los trabajadores. Es una expropiación, esto es estalinista. Así es. Diputada Salas, Claudia Salas, por favor. Gracias, Mariano. Pues definitivamente que esto no se convierta en un gatopardismo de cambiar todo para que todo siga igual. Actualmente tenemos una demanda de 5 millones de trabajadores que ganan menos de 15,000 pesos al mes y otros 5 millones de pesos que no están trabajando en la formalidad. Es decir, la demanda de vivienda suma 10 millones de trabajadores actuales, informales y formales. Entonces, es una premisa importantísima que lleguemos a una resolución que nos permita pues tener esta visión justamente de desigualdad sobre la mesa, que nos acerque a tener condiciones asequibles para las mujeres, lo vuelvo a decir, porque son temas que de repente se pasan por alto y no puede ser ya más así. Es decir, el llamado está a que hagamos estas conversaciones, estas reflexiones, estos debates al interior. Yo sí creo que todos los que estamos representados ahí podemos perfectamente hablar por los diferentes sectores. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues tendrá sobre la mesa algunos puntos muy particulares, tenemos más de 70 puntos que vamos a poner sobre la mesa para que puedan ser considerados. Yo celebro la apertura también de que tuvimos más tiempo para poderlo analizar y que bueno, estamos listos para que el próximo 1 de febrero, que oficialmente se abre el periodo de sesiones, pueda ser un tema que nos lleve los días que sean y las sesiones que sean. Ojalá, y hago votos porque no se vuelva a repetir un tema de tener una sesión interminable y jugar a cansarnos. Eso no es un buen debate. El Parlamento es para eso, es poner las ideas. Y si nos llevamos ahí 3 semanas con el mismo tema, estará bien empleado, porque estamos justamente hablando de los millones de trabajadores y de un recurso que no es un recurso público, que es un recurso, insisto, como han dicho mis compañeros, es un recurso de los y las trabajadoras. Gracias, diputada. Diputado Federico Dorin, por favor. A ver, yo puedo votar a favor cualquier ley que le dé al gobierno herramientas para otorgar vivienda accesible a los trabajadores. No puedo votar a favor ninguna ley que te arrebate a ti un derecho para dárselo al gobierno. Eso jamás lo voy a votar a favor. Ojalá y podamos mejorar esto. Y también hay que revisar la comparecencia del director, tener garantías. A ver, generó pérdidas por 1.300.000 millones de pesos. Ahí están en Campeche, en Tabasco, todo el mundo marchando porque hay 400.000 millones de pesos de adeudos a proveedores. Desde julio dejaron de publicar en el portal de Pemex cómo está la deuda a proveedores. No merece el beneficio de duda, pero tampoco van a pagar a los trabajadores que merecen una vivienda los platos rotos de la incompetencia de Octavio. Porque comparezca que tengamos claridad de cómo pretenden invertir el dinero y cómo van a construir la vivienda. No es un cheque en blanco, nosotros no damos cheques en blanco. Bien, y cerramos contigo, diputado Arturo Ávila de Morena. Arturo. Bueno, yo solo quisiera aclarar que si a alguien le debemos el desastre de Petróleos Mexicanos fue a Felipe Calderón cuando nos mintió diciendo que quedaban únicamente 10 años de reservas y después documentos internos mostraron que teníamos 30 años, ¿no? Pero eso sí, logró que interviniera la inversión privada de forma importante. Lo mismo hizo Enrique Peña Nieto con la mal llamada reforma energética, en donde la intención fue seguir entregándole a los extranjeros y a la iniciativa privada, pues el patrimonio de la nación, ¿no? Me parece que sería importante tener en consideración que vivimos en un modelo de representación democrática, en donde ya nos dio un mandato el pueblo en 2024, y no estamos haciendo nada ilegal cuando queremos modificar algo que nos parece que puede generar mayor vivienda para las y para los mexicanos, por supuesto, contemplando principios de igualdad sustantiva también, y eso me parece muy importante mencionarlo, ¿no? Muy bien. Yo reitero, ojalá y muy pronto nos podamos poner de acuerdo, ojalá y el Parlamento abierto que propone la oposición no sea nada más
un espacio para dilatar la aprobación de una reforma y para generar más controversia política, y sí sea un espacio para alimentar una iniciativa que a todas y a todos nos beneficie. Y aquí estaremos, como siempre, abiertos para que vengan y puedan discutir y seguir debatiendo los cuatro. Muchísimas gracias a los cuatro. Se nos terminó el tiempo. Que tengan una excelente tarde. Gracias a ustedes también por habernos acompañado.